en varias ocasiones en este canal hemos tenido que refutar la falacia de que los científicos ganadores del premio Nobel en su mayoría son cristianos o creyentes. También hay otra muy parecida de que hay una lista de 700 científicos que niegan que la evolución sea verdadera. Ambas afirmaciones son erróneas y falaces. Cada vez que me ocurre eso, tengo que salir como loco a buscar los videos donde yo hablé de ello y pierdo muchísimo tiempo haciendo esto. Como ayer Existe Dios me mencionó eso en un comentario, decidí extraer esa parte de los videos en los cuales yo lo había incluido y poner un video solo donde el título diga claramente que es la refutación de científicos creyentes. Así, cada vez que alguien me mencione de nuevo eso, nada más tengo que ponerle el link a esto y no mandarlo a ver un video completo. Y tú nos mostrabas el número de científicos, que era un dato pues que yo conocía, que han ganado el premio Nobel. De esos científicos, ¿cuántos son cristianos o por lo menos que creen en Dios? Casi que el 80% de las personas que han ganado un premio Nobel creen en un Dios. Y solo entre un 3 y un 7% de las personas son ateas. Y tú dices una frase que a mí me gustó mucho, mío, casi que para hacer buena ciencia hay que ser cristiano. ¿Sí? La probabilidad de que te ganes un Nobel sin ser cristiano es muy baja. Él dice, yo fui a una conferencia de Juan Valdés, del tipo que está ahí, donde dice que casi el 90% de los científicos que han ganado un premio Nobel son cristianos. Conclusión es que para ganarse un premio Nobel, para hacer buena ciencia, hay que creer en Dios. Y todos los comentarios de este tipo salen de una sola fuente. Todo sale del libro La religión de los premios Nobel, 100 años de premios Nobel, publicado en Nueva Delhi en el año 2003 por Baruch Sid Shalev. El libro solo cubre el periodo de entre el 1901 hasta el año 2000. El libro tiene muchas inexactitudes, aunque la estadística es correcta con relación a la distribución de premios entre las diferentes ramas, es incorrecta la distribución de los premiados entre sus creencias. ¿Por qué? Porque Baruch no le preguntó a cada uno de ellos, muchos ya muertos, y aparentemente tampoco investigó sobre cuáles se habían autoidentificado como ateos, agnósticos, librepensadores o en su defecto como no religiosos. Muchos de estos laureados que anteriormente se habían identificado con una religión, más luego en sus vidas dejaron claro que no eran religiosos o que no eran creyentes. El libro de Shalev también lista a muchos judíos que son ateos, agnósticos o librepensadores como judíos religiosos. Por ejemplo, Milton Friedman, Ronald Hoffman, Richard Feynman, Niels Bohr, Eli Mennikov y Rita Levi Montalcini. Esto él lo lista como judíos religiosos, pero en realidad ellos se consideraban judíos étnicamente o tal vez cultural, pero ninguno de estos creía en Dios y se identificaban como ateos. Es así que la fuente de todas estas afirmaciones tiene grandes errores con relación al tópico de religión, lo cual no la hace una fuente confiable para este tema. La lista que proveíste es de científicos desde el principio del siglo XX hasta supuestamente el día de hoy que creen en algún Dios. Y como fueron muchos, me dediqué a revisar estas afirmaciones con cada uno de ellos, obviando de tu lista aquellos que eran meros filósofos o escritores o médicos, que no tienen nada que ver con el argumento que tenemos a mano. Entonces, analicemos tu lista, Leroy. Pero antes de iniciar, déjame felicitarte, pues a diferencia de la mayoría de los cristianos con los que me encuentro, incluyen siempre a Albert Einstein dentro de la lista, y tú te abstuviste de incluirla en esta. Así que mis felicitaciones por tal objetividad. Pero tu lista entonces incluye otros científicos judíos, y esas listas que incluyen a los científicos judíos de principios del siglo XX, todas están equivocadas, porque en el sentido que se lista en los científicos es prácticamente como una etnia, no como una religión, a excepción de uno solo, de Isidor Isaac Rabi, que sí es un judío practicante. Pero la mayoría de los científicos incluidos en la primera parte del siglo XX, empezando con Albert Einstein y siguiendo con Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Dirac, Hess, Pauli y Born, todos estos científicos de la primera mitad del siglo XX, o lo que se llamó la era de oro de la física,
del cual Einstein era el ícono más reconocido, siempre hacían referencia a lo desconocidos, a lo misterio del universo o al orden del universo, y se referían a ello como si fuera Dios. Einstein describió ese Dios en cual todos creían, al decir que el Dios de él era igual al Dios de Spinoza, que no era más que la naturaleza. Todos ellos veían la belleza del universo como el gran Dios de la naturaleza, no un Dios personal, cristiano, judío, musulmán o nada parecido. Es por esta razón por la cual ya nadie incluye a ninguno de estos científicos como creyentes en Dios, porque hace tiempo que se determinó que no lo eran. Así que por favor, Leroy, no sigas perpetuando este error de los cristianos. Estos científicos ninguno eran creyentes en tu Dios o en ninguno parecido. Entonces, de la lista que proveíste, Leroy, sí hay algunos cristianos. Por ejemplo, William Henry Bragg, Arthur H. Compton, Ernest Walton, Charles Towns, Arthur Shallow, Richard Smalley y William D. Phillips. El señor George Wall que tú incluyes aquí fue premio Nobel de Medicina, no de Física. Y te dije que no incluía a los médicos porque esto es ciencia aplicada. Estamos hablando de científicos de investigación, que son los que crean las teorías. Entonces en tu lista encontramos unos 7 creyentes. Si tomamos que desde el inicio, en 1901, se han entregado 111 premios Nobel, de los cuales han resultado beneficiados 206 científicos. Entonces, tu lista de cristianos, de los cuales habla tan orondo para darle autoridad a la creencia en un Dios, no son más que el 3.39% de los científicos galardonados. ¿Tú sabes, Leroy, cómo le decimos a ese 96.6% que no era creyente? Eso se llama una mayoría devastadora. Así que no es verdad tu aserción de que hay muchos científicos, dentro de ellos galardonados del premio Nobel, que creen en Dios. He hecho mi propia investigación e hice una actualización solo para los Nobeles de Física. Hasta el 2023 se habían entregado 919 premios Nobel. De estos, 697 son relacionados con la ciencia. Pero de física solamente se han entregado 231 premios, de los cuales 15 son creyentes, lo que es igual a 6.49% del universo de premio Nobel de física. Estoy seguro de que si incluimos lo de química, medicina y economía, este porciento se reducirá considerablemente. Pero eso nos dice que al día de hoy solamente el 6.49% son creyentes. La gran mayoría de los científicos laureados en física específicamente no son religiosos. Así que esta afirmación queda refutada. En la ciencia tu Dios ha sido derrotado. ¿Y sabes por qué? Porque en ese grupo de personas no hay incautos. Pero vamos a hacer un ejercicio de duda. Supongamos que hay un alto por ciento de científicos que son cristianos. ¿En qué valida esto tu comentario? No lo valida de ninguna forma, porque aunque todos fueran cristianos, estos seguirían apoyando la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución, puesto que ambas están basadas en sólidas premisas científicas. De la lista que produciste en mi foro, todos los que confirmaron ser cristianos, investigué si estaban en contra de la teoría del Big Bang o de la teoría de la evolución, y ninguno de ellos lo está. Entonces no entiendo cuál es tu punto al proponerlos. Y aunque aparezca uno que otro científico que crea que la Tierra es joven o está en contra de la evolución, eso no es una victoria, Leroy, porque la mayoría abrumadora de los científicos actuales no está de acuerdo con esa visión. Entonces, Leroy, no hay nada que lamentar. Lo lamentable es que existan gente como tú que utilizan métodos tan deshonestos para minar el avance científico moderno de la humanidad. Todo en pos de sustanciar la existencia de un Dios y validar un libro de la Edad de Bronce. Ahora, con relación al tema de científicos y la teoría de la evolución. Esa gráfica que ustedes vieron ahí, que yo le puse, es una encuesta de Estados Unidos, donde dice que los que creen en la evolución, 98%. Demuestra que el 98% de los científicos en Estados Unidos consideran la evolución como cierta. Ustedes ven que el decir que haya cristianos que hayan recibido premio Nobel no les ayuda en nada.
Porque la mayoría de esos cristianos, por ejemplo, son católicos y los católicos creen en la evolución. Y estos dos energúmenos, Juan Valdés y Daniel Agudelo, están hablando en contra de la evolución. ¿Cuál es su argumento entonces? ¿Cuál es su argumento? Primero, que solamente el 3.39% son cristianos, que no es verdad que el 90%, como yo dice, que el 96.6% no lo son. Eso es lo primero, una soberana mentira. Lo segundo, que aunque fueran cristianos, aún así creen en la evolución, porque no son cristianos fundamentalistas como estos dos que están hablando baba ahí. Son católicos y de otras denominaciones que no tienen problema con la evolución natural. Son solamente los cristianos fundamentalistas, estos evangélicos de pentecostales y bautistas y eso a rajatabla que no aceptan la realidad de la ciencia. A la siguiente super mentira. Ya nada más no Este quedan año, mentiras. debido a mucho de esto, se ha firmado públicamente un documento que se llama un disenso científico de darwinismo. Y lo quise poner adicionalmente, porque esto es algo que les gusta mucho a ellos ponerlo. Y ellos dicen que había 1000 científicos que decían que estaban en contra de la evolución. Se llama un desentimiento científico del darwinismo. Y ese también se lo destruí y se lo quise poner adicional. Por si acaso este señor ve este video y como ya no puede decir que los premios Nobel, entonces tal vez saca este listado también que anda por ahí distribuyéndose por el internet. Vamos a destruirle ese de antemano también. Donde 1000 directores de departamentos de universidades desde Harvard, Princeton, Oxford, Johns Hopkins han firmado públicamente denunciando la teoría de la evolución. Eso es mentira. Primero, no son 1000, fueron 700. Segundo, no eran directores ni presidentes de ninguna de esas universidades. Esa es otra mentira grandísima. Y segundo, esto fue en el 2001 que se sacó este documento. Y después de ese 2001 se ha demostrado que fue un engaño grandísimo. Primero, la gente que lo firmaron no tenía ese título, un Scientific Descent from Darwinism, porque la mayoría de esa gente hubiesen dicho que eso de darwinismo es inmediatamente una bandera roja para que ellos sepan de que lo pueden estar utilizando. A ellos le enseñaron esto, eso es lo que describe el documento, está todo ahí en este pedacito, miren, en ese pedacito está todo, donde está el cursor. Somos escépticos para aclamar que la habilidad de las mutaciones aleatorias y la selección natural para contar con la complejidad de la vida. Un examen detallado de la evidencia de la teoría darwiniana debe de ser promovido, ¿verdad? Que se promueva examinar la teoría darwiniana. Primero, la teoría darwiniana no existe. Yo se lo dije ya eso. El darwinismo no existe. Eso es una etiqueta peyorativa a lo que es la evolución, ¿verdad? Esa es la realidad. Eso es lo primero. Segundo, es súper confuso. Súper confuso porque a la mayoría de la gente, a muchos de los científicos que se le preguntó por qué lo firmó, fue porque ellos le dijeron que era para promover la evolución, para que una examinación para buscar otros cosas que junto con la mutación, con las mutaciones y la selección natural, describa mejor la evolución. O sea, que de esas 700 gente que no habían biólogos ahí, ninguno, porque no lo hubiesen hallado ningún biólogo lo firme, porque hubiesen entendido lo confuso del coso. Muchos de la gente que lo firmaron fueron bajo engaño. Muchísimo de la gente que lo firmaron fueron bajo engaño. Que después dijeron, no estamos en contra de la evolución. Yo lo que quiero es que me respondan las cosas que no se han respondido. Entonces, esta es una falacia. Primero, él habló de mentira. Primero dijo que es de ahora, que lo recientemente dijo, y eso no es verdad. Estamos en el 2019 y este fue en el 2001. Hace 18 años que salió ese documento. Que de ahí para acá lo ha sido desviscerado, lo han desbaratado, que no tiene ninguna base y que la gente que lo firmaron, mucha gente no tenía nada que ver con biología, la gran mayoría de todo. Y segundo, muchos fueron engañados. O sea que este es un documento que ha sido desacreditado hace mucho tiempo. Pero 18 años después, este tipo viene y lo saca en Perú a esta gente que no sabe que esto es una porquería de documento. Y oiga lo que dice, todos estos científicos
1000 en vez de 700, que son 700. Dice 1000. Y después dice de que son directores de las escuelas de Harvard y Princeton y que sí, que dice las mejores universidades para darle autoridad a lo que él va a decir. Pero eso es mentira totalmente. En conclusión, mi querido, la evolución es una realidad, es factual, la podemos observar, existe y es innegable. Y la síntesis moderna evolutiva es la teoría científica que por encima de toda ley describe de manera maravillosa y sencilla cómo esta ocurre.